El sol de Laredo caía como plomo fundido sobre la tierra seca. Guadalupe Díaz apretaba contra su pecho a su hija menor, mientras su hijo, apenas de 6 años, se aferraba a su falda. Frente a ella, el portón de hierro del rancho Huite, el mismo que había cruzado 5 años atrás como esposa, ahora se cerraba para siempre. Fuera de mi propiedad. La voz de James Watt cortaba el aire como un látigo. Sus ojos claros, tan distintos a los de Daniel, brillaban con un desprecio que Guadalupe conocía bien. El desprecio que reservan algunos hombres para quienes consideran inferiores. Desde la galería de la casa principal, Abigail Watt observaba inmóvil su vestido negro absorbiendo el calor del mediodía. No habían lágrimas en sus ojos, solo ese silencio pétreo que había mantenido desde el funeral de Daniel, su hijo, el esposo de Guadalupe. 3 semanas, apenas 3 semanas desde que la tierra se había tragado al único hombre que la había defendido en esa familia. Esta tierra es para americanos, no para James. Escupió las palabras sin terminar la frase. No hacía falta. Guadalupe había escuchado ese veneno toda su vida. La maleta que cargaba contenía todo lo que le habían permitido llevarse, 2 vestidos, la manta de su abuela, el rosario de su madre, nada del hombre que había amado, ninguna fotografía, ningún recuerdo. El viento levantó una cortina de polvo cuando atravesó el portón. Su hija lloraba. El niño guardaba silencio, demasiado silencio para su edad. Guadalupe no miró atrás, pero la tierra sí la miraba a ella y en algún lugar de ese rancho que ahora la expulsaba dormía un secreto que cambiaría todo. Un momento, vaquera, quiero conocerte mejor. Dime en los comentarios qué tipo de historia te gusta más. Romance puro, misterio en la frontera, acción o todas mezcladas. Y si quieres seguir cabalgando con nosotros en cada relato, suscríbete ahora mismo. Sigamos con la historia. Guadalupe caminó por el sendero polvoriento que bordeaba los campos de algodón. El peso de la maleta cortaba su hombro, pero no se detuvo. No podía. A lo lejos, entre las hileras interminables de plantas secas, distinguió una figura encorvada. William, el capataz negro del rancho, el hombre que había trabajado junto a Daniel desde que ambos eran jóvenes. Sus miradas se cruzaron apenas un instante. William se quitó el sombrero, un gesto de respeto que nadie más le había ofrecido ese día. Se acercó despacio como quien no quiere espantar a un animal herido. Señora Guadalupe. Su voz era grave, cansada. Lo siento mucho. Ella asintió sin palabras. ¿Qué podía decirse ante tanta injusticia? William miró hacia la casa principal, luego de vuelta a ella, bajó la voz hasta convertirla casi en un murmullo. La tierra tiene memoria, señora. Nadie puede borrar lo que está escrito en ella. Las palabras flotaron en el aire. Caliente como una profecía. Guadalupe no las entendió. Entonces no podía imaginar cuánta verdad guardaban esas simples palabras. El antiguo granero se alzaba al borde de la propiedad, donde terminaban las tierras de los Huite y comenzaba el territorio sin dueño. Daniel lo había usado para guardar herramientas y aperos viejos. Ahora sería el hogar de Guadalupe y sus hijos. La puerta crujió al abrirse. El olor a madera vieja lleno podrido le golpeó la nariz. Adentro, la luz del atardecer se filtraba entre las rendijas del techo, dibujando líneas doradas sobre el suelo de tierra. Había aperos abandonados, sacos vacíos, una mesa rota. Nada más. ¿Aquí vamos a vivir, mamá?, preguntó el niño, su voz quebrándose. Guadalupe dejó la maleta en el suelo y se arrodilló frente a sus hijos. Les tomó las manos, esas manitas que aún no conocían el verdadero peso del mundo. Sí, mi amor, aquí por ahora, pero esto no es el final, te lo prometo. No sabía si era verdad. No sabía si podría cumplir esa promesa. Pero una madre no puede mostrar miedo. Una madre es un faro, incluso en medio de la tormenta. Pasó la tarde limpiando, barrió la tierra suelta, apartó las herramientas oxidadas, armó un rincón con los sacos para que los niños durmieran. Cuando cayó la noche, el frío del desierto se coló por cada grieta. Guadalupe envolvió a sus hijos en la manta de su abuela y los acurrucó contra su cuerpo. La pequeña se durmió llorando.
El niño permanecía despierto, mirando el techo invisible en la oscuridad. Papá nos cuidaría, susurró. Papá nos cuida, corrigió Guadalupe su voz firme. Desde este nos cuida y yo voy a luchar por ustedes, por su papá, por lo que es nuestro. Pero, ¿qué era suyo? ¿Qué le quedaba en realidad? El silencio de la noche le devolvió solo el aullido lejano de un coyote y el susurro del viento entre las maderas. Guadalupe cerró los ojos y apretó los dientes. No lloraría, no esta noche. Ya habría tiempo para las lágrimas. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que bajo sus pies, enterrada en la tierra que Daniel había pisado 1000 veces, dormía la respuesta a todas sus preguntas. El granero guardaba más que recuerdos, guardaba la verdad. Los días que siguieron fueron una nebulosa de hambre y silencio. Guadalupe salía al amanecer a buscar trabajo en los ranchos cercanos, pero las puertas se cerraban antes de que pudiera terminar de hablar. No contratamos mexicanas, le decían algunos. Otros ni siquiera respondían. Una noche, sentada en el suelo del granero, mientras sus hijos dormían, Guadalupe sacó de su blusa un sobre arrugado. Dentro había algunos billetes, los últimos que le quedaban y una carta de su tía en Monterrey. Ven, mi hija, aquí siempre tendrás un lugar. México. Volver a México significaba seguridad, significaba comida caliente, un techo de verdad, brazos que la recibirían. Significaba renunciar. Miró a sus hijos dormidos. El niño tenía los rasgos de Daniel, la mandíbula firme, la nariz recta. La niña había heredado sus propios ojos oscuros, pero la boca era de su padre. ¿Qué futuro les esperaba en una tierra que los rechazaba? Pero, ¿qué futuro les esperaba si huía? Daniel le había dicho una vez bajo las estrellas de esa misma tierra, Guadalupe, esta tierra es tuya tanto como mía. Nuestros hijos nacieron aquí. Esto es su hogar. No dejes que nadie te diga lo contrario. Pero Daniel ya no estaba. Y sus palabras, por hermosas que fueran, no llenaban estómagos ni detenían el frío. El sonido de pasos la sacó de sus pensamientos. Se puso de pie de inmediato, el corazón acelerado. La puerta se abrió despacio y William entró cargando una canasta cubierta con un trapo. No quería asustarla, señora. Le traje algo de comida, pan, frijoles, un poco de carne seca. Guadalupe sintió que las lágrimas amenazaban con traicionarla. Tragó en seco. William, no debería. Si James se entera. Que se entere, respondió el hombre dejando la canasta en la mesa. He trabajado estas tierras por 40 años. Conocí a don Daniel desde niño. Lo que le están haciendo a usted no es justo y yo no me quedo callado ante la injusticia. Guadalupe tomó la canasta con manos temblorosas. Gracias. No, no tengo cómo pagarle. No me debe nada. William se dirigió a la puerta, pero se detuvo. Señora Guadalupe, no se vaya, no huya. Algo me dice que usted tiene más derecho a estar aquí de lo que ellos creen. Y se fue, dejándola con esas palabras suspendidas en el aire. Esa noche Guadalupe tomó una decisión. Se quedaría, lucharía. No sabía cómo, no sabía con qué armas, pero la tierra bajo sus pies parecía llamarla como si le susurrara secretos que aún no podía escuchar. Pronto los escucharía. Una semana después, el techo del granero comenzó a gotear con las primeras lluvias de otoño. Guadalupe colocó cubetas bajo los agujeros, pero el agua seguía filtrándose, empapando los sacos donde dormían los niños. No tenía opción. Debía repararlo. Con las pocas herramientas que encontró, un martillo oxidado, algunos clavos torcidos, comenzó a arrancar las tablas más podridas del suelo para reutilizarlas en el techo. El niño la ayudaba como podía, sosteniendo los clavos mientras ella golpeaba. Fue al levantar la tercera tabla cuando algo crujió diferente, un sonido hueco. Guadalupe se detuvo, pasó la mano por la tierra expuesta y sintió algo duro bajo sus dedos. Cavó con las manos, apartando la tierra seca hasta que sus uñas tocaron madera. No era el suelo, era una caja. El corazón le dio un vuelco. Con esfuerzo logró sacarla. Era una caja de cedro pesada,
sellada con un candado viejo que se dio al primer golpe del martillo. Dentro, envueltos en un encerado, había documentos, muchos documentos, cartas con la letra de Daniel, escrituras amarillentas, papeles legales con sellos oficiales y en el fondo un sobre grueso con su nombre escrito en tinta negra. Para Guadalupe, si algo me sucede. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Rompió el sobre y desplegó el papel. Era un testamento firmado por Daniel apenas 2 meses antes de su muerte. En él le dejaba todo, el rancho, las tierras, los derechos sobre el agua, pero había más, mucho más. Entre los documentos había escrituras antiguas de 1847 con nombres que reconoció de inmediato. Día su apellido. Las tierras del rancho Huite no siempre habían sido de los Huite, habían sido de su familia. Guadalupe sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El granero silencioso durante tanto tiempo acababa de revelar su secreto más profundo. Daniel lo había sabido y había muerto antes de poder decírselo. Guadalupe no durmió esa noche. A la luz de una vela, leyó cada documento, cada carta, cada línea escrita con la letra cuidadosa de Daniel. Él había investigado durante años sin decirle nada. Había descubierto que las tierras originalmente pertenecían a la familia Díaz, despojados durante la guerra entre México y Estados Unidos. Los White las habían obtenido por medios cuestionables, aprovechando el caos de la época. Daniel había planeado revelarlo todo. Había planeado devolverle a Guadalupe lo que le pertenecía por sangre, pero alguien lo había detenido. Al amanecer, Guadalupe fue a buscar a William. Lo encontró junto a los corrales, alimentando a los caballos. Cuando él vio su rostro, supo de inmediato que algo había cambiado. Necesito su ayuda, dijo ella, sin preámbulos. Necesito que alguien lea estos papeles conmigo, alguien en quien pueda confiar. William dejó el balde de avena y la miró fijamente. ¿Qué encontró, señora? La verdad. Pasaron horas en el granero. William leyendo en voz alta traduciendo los términos legales que Guadalupe no comprendía del todo. Él había aprendido a leer trabajando para los White en secreto durante años. Ahora esa habilidad sería su arma. Esto es explosivo, dijo William finalmente mirando las escrituras antiguas. Si esto es verdadero, usted no solo es la heredera del rancho por matrimonio, es la dueña legítima por línea de sangre. Pero, ¿cómo pruebo algo así?, preguntó Guadalupe. James dirá que son falsificaciones. Dirá que Daniel los inventó. William se quedó pensativo. Luego asintió despacio. Conozco a un abogado en San Antonio, un hombre justo, arriesgado, pero justo. Si alguien puede ayudarla, es él. ¿Y usted? Guadalupe lo miró a los ojos. Si me ayuda, perderá su trabajo. Quizás algo peor. William sonrió. Una sonrisa cansada, pero llena de dignidad. Señora Guadalupe, he vivido toda mi vida injusticias, callándome porque no tenía opción, pero esta injusticia puedo combatirla y lo voy a hacer. Por primera vez en semanas, Guadalupe sintió algo que creía perdido. Esperanza. El viaje a San Antonio tomó 2 días. William consiguió prestado un carromato y convenció a Guadalupe de llevar los documentos originales. Era arriesgado pero necesario. El abogado Cornelius Fletcher, un hombre delgado de anteojos redondos y mirada afilada, los recibió en su oficina modesta del centro de la ciudad. Fletcher leyó cada documento en silencio. El reloj de pared marcaba los minutos con una lentitud agónica. Guadalupe apretaba las manos sobre su regazo mientras William permanecía de pie junto a la puerta vigilante. Finalmente, Fletcher se quitó los anteojos y la miró directamente. Señora White, o debería decir, señora Díaz, esto es extraordinario. Estas escrituras son auténticas. Reconozco los sellos del gobierno territorial de Texas de 1847 y este testamento, levantó el papel, está perfectamente redactado y firmado ante notario. Es válido. Guadalupe sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Entonces, ¿puedo recuperar el rancho? Puede, pero no será fácil. Fletcher se reclinó en su silla. Los White tienen poder,
conexiones, dinero, lucharán con todo. Y usted, perdóneme la franqueza, pero usted es una mujer mexicana viuda en Texas. Los jueces no siempre son justos con personas como usted, pero la ley dice una cosa, los hombres hacen otra, interrumpió Fletcher, sin embargo, levantó un dedo. Estos documentos son tan sólidos que incluso el juez más corrupto tendría dificultades para ignorarlos. Y yo conozco a un juez en Laredo que, aunque duro, respeta la ley por encima de todo. William se adelantó. ¿Cuánto tiempo tomará? Semanas, quizás meses. Tendré que presentar los documentos ante el tribunal, notificar a los White, preparar testimonios. Será una batalla legal en toda regla. ¿Y cuánto cobrará?, preguntó Guadalupe. Su voz apenas un susurro. Fletcher la estudió en silencio. Luego miró los papeles sobre su escritorio, las escrituras que probaban una injusticia de décadas. Si ganamos, tomaré un porcentaje del valor de las tierras recuperadas. Si perdemos, no me debe nada. ¿Le parece justo? Guadalupe sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Asintió, incapaz de hablar. Los días siguientes fueron un torbellino. Fletcher comenzó a preparar la demanda formal. Guadalupe aprendió términos que nunca había escuchado. Título de propiedad, evidencia documental, linaje probado, restitución histórica. Aprendió que el despojo de su familia no había sido único. Muchas familias mexicanas habían perdido sus tierras después de 1848, cuando Texas se convirtió en parte de Estados Unidos. Pero pocas tenían pruebas tan contundentes como las que Daniel había guardado. William se convirtió en su sombra protectora. Cada vez que ella debía viajar a San Antonio para reunirse con Fletcher, él la acompañaba. Cada vez que necesitaba traducir un documento o entender una cláusula legal, él estaba ahí. Una tarde, mientras esperaban afuera de la oficina del abogado, William le preguntó, ¿por qué cree que don Daniel nunca le dijo nada? Guadalupe había pensado en eso muchas veces. Creo que quería estar seguro. Quería tener todo listo, todas las pruebas antes de enfrentar a su familia. No quería que sufriera si algo salía mal. Pero algo salió mal, dijo William en voz baja. Sí, algo salió muy mal. La muerte de Daniel había sido repentina. Una caída del caballo, dijeron. Pero Guadalupe recordaba detalles extraños. La forma en que James había aparecido tan rápido, la forma en que había insistido en enterrarlo inmediatamente sin esperar al médico del pueblo. La forma en que Abigail, por primera vez en años, había respaldado cada decisión de su hijo menor sin cuestionarlo. Y si no había sido un accidente, el pensamiento la heló hasta los huesos, pero no tenía pruebas, solo sospechas, y las sospechas no ganaban casos. En los tribunales. Finalmente, Fletcher salió con noticias. Está listo. Mañana presentaré la demanda formal. Los White serán notificados en 48 horas. Después de eso, señora Guadalupe, comienza la verdadera guerra. Guadalupe respiró profundo. Miró a William, quien asintió con firmeza. Estoy lista, dijo, pero en el fondo de su corazón sabía que James Watt no se rendiría sin pelear y que la pelea apenas comenzaba. La notificación llegó al rancho White un martes por la mañana. El alguacil le entregó los papeles personalmente a James, quien los leyó de pie en el porche, su rostro enrojeciendo con cada línea. Guadalupe lo supo porque William estaba allí y esa misma tarde, mientras ella preparaba la cena escasa en el granero, escuchó los pasos apresurados del capataz. Señora, funcionó. Fletcher presentó todo ante el juez Morrison y el juez aceptó el caso. Ordenó una audiencia preliminar para la próxima semana. Guadalupe dejó caer la cuchara de madera que sostenía. Aceptó el caso, no solo eso, leyó las escrituras y el testamento y declaró que hay mérito suficiente para proceder. Esas fueron sus palabras exactas. Señora Guadalupe, esto es real, puede ganar. Por primera vez desde la muerte de Daniel, Guadalupe se permitió creer. Se permitió imaginar a sus hijos corriendo por los campos que les pertenecían por derecho. Se permitió imaginar que la justicia, aunque tardía, podía existir.
Esa noche abrazó a sus hijos con una fuerza renovada. Les contó con palabras sencillas que pudieran entender que su papá les había dejado un regalo, que pronto, muy pronto, tendrían un hogar de verdad. El niño preguntó, ¿vamos a vivir en la casa grande, mamá? Quizás, mi amor, quizás. Pero mientras lo decía, una sombra de preocupación cruzó por su mente. James White no era hombre que aceptara la derrota y los hombres desesperados son los más peligrosos. Fletcher le había advertido, la victoria legal es una cosa, la victoria real es otra. Manténgase alerta. Mantenga los documentos seguros. No confíe en nadie, excepto en William y en mí. Guadalupe guardó las copias de los documentos en 3 lugares distintos. Los originales permanecían en la oficina de Fletcher en una caja fuerte. Había aprendido a ser cautelosa. Había aprendido que en esta tierra la esperanza y el peligro caminaban de la mano. James White no perdió tiempo. Al día siguiente de recibir la notificación, cabalgó directo a la oficina de Fletcher en San Antonio, Guadalupe. Se enteró después, por boca del propio abogado, de lo que había sucedido. James había entrado sin tocar. Flanqueado por 2 hombres armados e intentado intimidar a Fletcher, le había ofrecido dinero, mucho dinero, para que abandonara el caso. Cuando Fletcher rechazó la oferta, James cambió de táctica. Amenazó, insinuó que los accidentes en Texas eran comunes, especialmente para abogados que se metían en asuntos que no les concernían. Fletcher, con una calma helada que Guadalupe llegó a admirar profundamente, simplemente respondió, «Señor White, sus amenazas han sido escuchadas por mi secretaria y 2 testigos en la habitación contigua. Si algo me sucede o le sucede a mi clienta, este caso pasará automáticamente a 3 abogados asociados míos junto con una carta detallando esta conversación. ¿Está claro?». James había salido furioso azotando la puerta, pero eso fue solo el principio. Una semana después, Guadalupe fue a recoger provisiones al almacén del pueblo. El tendero, que siempre había sido amable, ahora la miraba con desconfianza. «Lo siento, señora, pero no puedo venderle a crédito». «Órdenes del patrón». «Órdenes». «¿Qué patrón?». «James White dice que usted le debe dinero al rancho, que hasta que pague nadie en el pueblo puede darle crédito». Era mentira, una mentira descarada, pero funcionó. Guadalupe fue rechazada en 3 comercios más ese día. James estaba usando su influencia para aislarla, para asfixiarla económicamente. William le llevaba comida en secreto, pero eso también tuvo consecuencias. Una noche, Guadalupe escuchó golpes en la puerta del granero. Arrow William sangrando de una herida en la ceja. «¿Qué pasó, James?», dijo simplemente limpiándose la sangre. «Me encontró trayéndole provisiones. Me golpeó. Me dijo que si volvía a ayudarla me echaría del rancho sin referencias, que me aseguraría de que ningún otro rancho en 100 millas me contratara. William no puede arriesgar más». «¿Arriesgar qué?», la interrumpió. Su voz cargada de una ira contenida durante décadas. «Mi trabajo, mi orgullo, señora, he vivido bajo la bota de hombres como James toda mi vida. Si no lucho ahora, ¿cuándo?». Guadalupe le curó la herida con agua y un trapo limpio. Mientras lo hacía, William le contó más. «James está moviendo influencias. Escuché que fue a ver al juez Morrison intentando convencerlo de que desestime el caso. Y su madre Abigail fue a la iglesia llorando, diciendo que usted está tratando de robarle el rancho que su hijo construyó con sus manos. Pero eso es falso. La verdad no importa cuando tienes poder y dinero», dijo William con amargura. «Lo que importa es la historia que la gente quiere creer y la gente de este pueblo prefiere creer a los White». Pero lo peor aún estaba por venir. 3 días antes de la audiencia preliminar, Guadalupe despertó con gritos. Salió corriendo del granero y vio humo. No venía de su refugio, sino del campo al sur, donde William había plantado un pequeño huerto para ella y los niños. Las llamas consumían todo y en la cerca escrito con carbón un mensaje: «Vete o arde con todo lo demás». Guadalupe abrazó a sus hijos aterrados mientras veía arder las únicas verduras que tenían. William llegó corriendo con cubetas de agua, pero era demasiado tarde. Todo estaba perdido.
Fue James, dijo William, su voz temblando de rabia. O alguien bajo sus órdenes. ¿Cómo lo sabe? Porque reconozco las botas, vi las huellas. Son de Kenny, el capataz nuevo que James contrató hace un mes, un hombre sin escrúpulos. Fletcher, al enterarse, redactó inmediatamente una denuncia formal, pero sin pruebas directas poco podía hacerse. James negó todo. Kenny desapareció del rancho por unos días convenientemente. La tensión crecía y Guadalupe sabía que James no se detendría. Estaba dispuesto a todo. La noche antes de la audiencia, Guadalupe no pudo dormir. Repasaba mentalmente cada documento, cada argumento que Fletcher le había explicado. Todo debía salir perfecto. No habría segunda oportunidad. Cerca de la medianoche, escuchó cascos de caballos acercándose, muchos cascos. Se levantó alarmada y despertó a sus hijos. Silencio. No hagan ruido. La puerta del granero se abrió violentamente. James entró primero, seguido de Kenny y otro hombre que Guadalupe no reconoció. Los tres llevaban linternas. ¿Dónde están? Rugió James. ¿Dónde está qué? Los papeles. Los documentos falsos que te inventaste no están aquí y no son falsos. James se acercó a ella. Su rostro a centímetros del suyo. El olor a whisky en su aliento era abrumador. Mañana te vas a parar frente al juez y vas a retirar la demanda. Vas a decir que todo fue un malentendido, que te equivocaste. No. La bofetada fue tan fuerte que Guadalupe cayó al suelo. El niño gritó y corrió hacia ella. James lo apartó de un empujón. Kenny, busca los papeles. Los hombres destrozaron el granero, volcaron la mesa, rasgaron los sacos, rompieron las pocas pertenencias que Guadalupe tenía. Cuando no encontraron nada, James se volvió hacia ella con ojos enloquecidos. Si mañana no retiras la demanda, me llevaré a tus hijos. Diré que eres una madre inadecuada, que viven en la miseria por tu culpa. Y créeme, ningún juez en Texas le dará la custodia a una mexicana sin hogar sobre una familia americana respetable. El mundo se detuvo. Guadalupe miró a sus hijos aterrados llorando, supo que James lo haría. Tenía el poder, tenía las conexiones. Tienes hasta mañana al mediodía, dijo James y salió. Cuando los cascos se alejaron, Guadalupe abrazó a sus hijos. Y finalmente lloró. Lloró por Daniel, por la injusticia, por el miedo que le carcomía las entrañas. William llegó al amanecer y la encontró así, rota, derrotada. Cuando le contó lo sucedido, el anciano apretó los puños con impotencia. Tenemos que decirle a Fletcher, tenemos que no. Guadalupe negó con la cabeza. No puedo arriesgar a mis hijos, William. No puedo. Y con manos temblorosas escribió una carta para Fletcher pidiéndole que retirara el caso. Guadalupe no entregó la carta esa mañana, no pudo. En lugar de eso, tomó a sus hijos y huyó del granero antes del amanecer. Caminó durante horas por caminos polvorientos hasta llegar a una pequeña capilla abandonada en las afueras de Laredo, un lugar donde sabía que James no la buscaría de inmediato. La capilla estaba en ruinas, el techo tenía agujeros, las bancas estaban rotas, pero había un altar todavía en pie con una virgen de yeso descolorida. Guadalupe se arrodilló frente a ella mientras sus hijos dormían agotados sobre su regazo. Dios mío, susurró, no sé qué hacer. He perdido todo, mi esposo, mi hogar, mi dignidad y ahora van a quitarme a mis hijos. Alejándose en la noche, pero regresó. 2 horas después, Co volvió y se disculpó sin palabras, solo con ojos cansados. María lo abrazó y él dejó que lo hiciera. No voy a dejarte ir, susurró ella, no, sin pelear. Cole no respondió, pero María sintió cómo se aferraba a ella como un hombre ahogándose. Durante los días siguientes, Co parecía mejor, sonreía más, hacía planes con ella. Hablaban de sembrar maíz en primavera, de conseguir una vaca. María se dejó engañar pensando que la tormenta había pasado. No sabía que Co ya había tomado su decisión. Solo estaba esperando el momento correcto para huir. María despertó con la sensación de que algo estaba mal.
La luz del amanecer entraba suave por la ventana. Afuera, los pájaros cantaban. Todo parecía normal, pero Cole no estaba. Se levantó rápido con el corazón acelerado. Buscó en la casa su morral. Había desaparecido, su sombrero, las pocas cosas que tenía. Salió corriendo al establo. El caballo de Cole estaba. No susurró. No, no, no. Corrió al portal. El desierto se extendía vacío en todas direcciones. Ni una nube de polvo, ni un rastro se había ido. María se dejó caer en los escalones, temblando. No podía respirar. El mundo se volvía borroso a través de las lágrimas. Él la había dejado, como todos la dejaban. Se quedó ahí sentada sin saber cuánto tiempo, hasta que el sol subió y comenzó a quemar. Entonces, con piernas temblorosas, entró a la casa. En la mesa de la cocina había algo que no había visto, el cuaderno de su abuelo abierto en una página específica. Con manos temblorosas, María leyó las palabras escritas con la letra de su abuelo. El rancho no retiene a nadie, pero siempre mantén el fuego encendido. Porque los que se van con miedo a veces regresan cuando aprenden que el hogar no es una trampa, sino unas alas. Debajo, con letra diferente, la letra de Cole, había una sola frase. Perdóname, no sé cómo quedarme, pero desearía poder. María cerró el cuaderno con un sollozo, se dejó caer en la silla y lloró hasta que no le quedaron lágrimas. El rancho volvía a estar silencioso, vacío, y ella volvía a estar sola. María pasó 3 días sin salir de la cama. No comía. Apenas bebía agua, miraba el techo agrietado de adobe y se preguntaba por qué seguía intentando. Al 4.º día se levantó con una decisión fría y clara. Se iría a Los Ángeles. Vendería el rancho a quien fuera por lo que fuera. Este lugar solo traía dolor. Comenzó a empacar. Dobló su ropa con movimientos mecánicos. Guardó las pocas joyas de su abuela, metió el cuaderno de su abuelo en el fondo de la maleta sin querer mirarlo. Cuando terminó, se sentó en la mecedora y miró alrededor de la casa por última vez. El sol de la tarde entraba por las ventanas, iluminando las paredes que Cole había repado, la mesa donde habían comido juntos, el portal donde se habían besado bajo las estrellas. Los ojos se le llenaron de lágrimas otra vez. Entonces vio algo que no había notado antes. En la pared junto a la puerta, tallado discretamente en la madera, había un pequeño símbolo, una estrella de 8 puntas, el símbolo que su abuelo tallaba en todo lo que era importante para él. Y debajo, recién tallado, otro símbolo, 2 círculos entrelazados. Cole lo había hecho antes de irse. María se acercó y pasó los dedos por la madera y entonces entendió algo que la golpeó como un rayo. Cole no había huido porque no la amara. Había huido porque la amaba y tenía terror de arruinarlo. Como ella había huido de este rancho durante años, porque tenía miedo de no ser suficiente para honrar el legado de su abuelo. Ambos eran iguales, 2 cobardes disfrazados de sobrevivientes. Pero su abuelo no había construido este rancho para cobardes. Lo había construido para gente rota que elegía sanar, para gente que elegía quedarse aunque doliera. María cerró los ojos y respiró hondo. Cuando los abrió, caminó hacia su maleta y comenzó a desempacar. No se iría. No, esta vez se quedaría y reconstruiría el rancho sola, si era necesario, mantendría el fuego encendido y si Cole regresaba, si alguna vez encontraba el valor, la puerta estaría abierta, pero ya no esperaría por nadie para empezar a vivir. Salió al portal con determinación renovada. El sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y púrpura. Abuelo, susurró al viento, voy a hacerte sentir orgulloso, lo prometo. Y por primera vez, desde que había llegado a ese rancho, María González supo exactamente quién era y dónde pertenecía. Al día siguiente, María se levantó antes del amanecer, preparó café, se puso el rebozo de su abuela y salió a trabajar. Limpió el corral, revisó la cerca, alimentó las gallinas que doña Remedios le había regalado la semana anterior. Estaba echando maíz cuando escuchó cascos de caballo. Su corazón se detuvo. Volteó lentamente. Cole estaba ahí desmontando. Tenía la misma ropa sucia del camino,
el mismo sombrero polvoriento, pero algo en sus ojos había cambiado. Dijo nada, solo se quitó el sombrero y se quedó parado a mitad del patio como un condenado esperando sentencia. María dejó caer el balde de maíz. Las gallinas corrieron a picotear los granos desparramados. —¿Cuánto duraste? —preguntó con voz temblorosa. 2 días, respondió Cole en voz baja. Llegué hasta el río y no pude cruzar. —¿Por qué? —Porque no podía respirar. Su voz se quebró. Porque cada kilómetro que me alejaba sentía que me estaba muriendo. María sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. —Pensé que no volverías. Yo también, admitió él. Pero resulta que soy más cobarde para irme que para quedarme. Dio un paso hacia ella. Después otro. No sé cómo hacer esto, María. No sé cómo quedarme sin arruinarlo, pero quiero aprender. Si tú todavía me quieres aquí. María no respondió con palabras, corrió hacia él y lo abrazó con tanta fuerza que ambos casi cayeron. Cole la sostuvo como si fuera lo único real en el mundo. No vuelvas a irte, susurró ella contra su pecho. No, sin mí nunca, prometió él. Nunca más. Cole pidió perdón con palabras después de ese día. Lo pidió con acciones. Trabajó hasta que las manos le sangraron repando todo lo que el rancho necesitaba. María trabajaba a su lado y juntos comenzaron a reconstruir no solo las paredes, sino algo más grande. Procederemos con la audiencia preliminar. En el caso Díaz versus White. Que comience el testimonio. Fletcher presentó primero. Desplegó sobre la mesa del juez las escrituras originales de 1847, el testamento de Daniel, las cartas que documentaban su investigación. Habló con voz clara y firme sobre el despojo histórico de las familias mexicanas, sobre la legitimidad de los documentos, sobre el derecho de Guadalupe, no solo como viuda, sino como heredera de sangre. El abogado de los White contraatacó. Argumentó que los documentos eran demasiado viejos, que no había forma de verificar su autenticidad, que el testamento de Daniel había sido hecho bajo influencia indebida de una esposa manipuladora. Guadalupe apretó los puños bajo la mesa. Las mentiras eran tan descaradas que dolían físicamente. Entonces, Fletcher jugó su carta final. Llamó al estrado a William. El anciano capataz caminó con dignidad hacia el frente, juró decir la verdad y comenzó a hablar. Habló de cómo había conocido a Daniel desde niño, de cómo Daniel le había confiado meses antes de morir, que había descubierto algo importante sobre las tierras, de cómo James había discutido violentamente con su hermano la semana antes de su muerte. ¿Y de qué discutían? Preguntó Fletcher. De las tierras. Escuché a James gritarle a don Daniel que estaba traicionando a su propia familia, que casarse con una mexicana ya había sido suficiente vergüenza, pero que ahora quería regalarle el rancho. Don Daniel le respondió que no era un regalo, que era justicia. Y después de esa discusión, ¿qué pasó? 3 días después, don Daniel apareció muerto. Dijeron que había sido una caída del caballo, pero yo preparé ese caballo esa mañana. Era el más manso del rancho. No había forma de que lo tirara. Un murmullo recorrió la sala. James se puso de pie furioso. Eso es una mentira. Este hombre está mintiendo porque ella le pagó. Orden. Golpeó el juez con su mazo. Señor White, siéntese o será expulsado de mi sala. Fletcher continuó. Presentó el testimonio de un escribano de San Antonio que verificó la autenticidad de los sellos en las escrituras antiguas. Presentó registros de bautismo que probaban la línea de sangre de Guadalupe hasta los días originales. Pieza por pieza construyó un caso inatacable. Finalmente, el juez Morrison pidió un receso. Pasaron 2 horas que parecieron eternas. Cuando regresó, su expresión era grave. He revisado toda la evidencia presentada. Las escrituras de 1847 son auténticas. El testamento del señor Daniel Ward es legalmente válido. Los testimonios son consistentes y creíbles. Hizo una pausa que pareció durar una eternidad.
Es la decisión de este tribunal que las tierras conocidas como Rancho White fueron originalmente propiedad de la familia Díaz, despojadas ilegalmente durante la anexión de Texas. Asimismo, el testamento del difunto Daniel White es válido en todos sus términos. Por lo tanto, declaro a la señora Guadalupe Díaz de White como heredera legítima y propietaria legal de todas las tierras, construcciones y bienes asociados al rancho. Guadalupe sintió que el mundo giraba. William dejó escapar un sollozo ahogado. Fletcher cerró los ojos aliviado. James se puso de pie enloquecido. Esto es un robo. Es una farsa. Además, continuó el juez ignorándolo, ordenó una investigación formal sobre la muerte de Daniel White, dadas las irregularidades señaladas en este testimonio, señor James White, no abandone la jurisdicción mientras se lleva a cabo dicha investigación. Abigail White, hasta entonces, inmóvil como una estatua, comenzó a llorar. No eran lágrimas de furia, eran lágrimas de comprensión. Su hijo había muerto y quizás, solo quizás el otro hijo había sido responsable. Se levantó lentamente y caminó hacia Guadalupe. La sala entera contuvo la respiración. Perdóneme, susurró la anciana. Perdóneme por no verlo, por no escuchar, por todo. Guadalupe la miró a los ojos. Vio en ellos el dolor de una madre que acababa de perder a ambos hijos. Uno a la muerte, otro a la verdad. Daniel la amaba, dijo Guadalupe en voz baja. Hasta el final, Abigail asintió y salió de la sala rota. 6 meses después, el granero donde Guadalupe había dormido aquella primera noche terrible se había transformado. Ya no era un refugio de desesperación, era un taller lleno de herramientas nuevas y maderas frescas. William trabajaba allí cada mañana enseñando al hijo de Guadalupe el oficio de la carpintería. Guadalupe estaba de pie en el porche de la casa principal, su casa ahora, observando los campos dorados que se extendían hasta el horizonte. El rancho Díaz White, como había decidido llamarlo, respiraba de nuevo. Las tierras producían, los trabajadores recibían salarios justos. Y por primera vez en generaciones, una mujer Díaz caminaba por esa tierra como su dueña legítima. Su hija corrió hacia ella riendo, persiguiendo una mariposa. El niño trabajaba al lado de William, serio y concentrado, como había sido su padre. Guadalupe cerró los ojos y sintió el viento cálido del atardecer en su rostro. Casi podía escuchar la voz de Daniel susurrándole al oído. Lo lograste, amor mío, murmuró. Nuestro hogar volvió a respirar y la tierra que siempre había tenido memoria finalmente había hecho justicia. Hemos llegado al final del camino, vaquera. Te agradezco de corazón por acompañarme en esta travesía. Tu suscripción significa el mundo para mí, porque me permite seguir investigando y creando estas historias que tanto amo contar. Sin ustedes, mis vaqueras del oeste, estos relatos no serían posibles. Dale like y suscríbete para ayudarme a seguir compartiendo las leyendas más fascinantes de la frontera. Hasta la próxima, vaquera. Eres la razón por la que estas historias cobran vida.